En 2020 salió una serie de Netflix llamada Into the Night y en 2022 vimos otra serie similar. La serie se llama Giacomo S245. En estas, nuestro Sol se vuelve peligroso. Durante su ciclo activo de 11 años, el Sol se vuelve peligrosamente activo y de esto se libera una gran tormenta solar. Esto destruye la Tierra. Durante el día, bajo el Sol, cae radiación peligrosa, causando muertes. Por supuesto, ambos traen destrucción, pero la pregunta es, ¿realmente una tormenta solar puede destruir la Tierra? ¿Lo sabremos en el video de hoy? El Sol es nuestra única estrella junto con el primer rayo del Sol. En la parte diurna de la Tierra comienza a llegar la radiación. De hecho, es gracias a esta radiación que la vida en la Tierra es posible y las plantas pueden producir su propio alimento. Los océanos obtienen energía de esto y para los humanos, la energía solar es vital para la vida. Llega a la Tierra como radiación. Es decir, la radiación solar es necesaria para nosotros, pero solo en una cantidad determinada. Y esta cantidad la controla la atmósfera de nuestra Tierra. La atmósfera de nuestra Tierra filtra la radiación que viene del Sol y solo deja llegar a la superficie la cantidad de radiación que necesitamos nosotros y la Tierra. Pero, ¿qué pasaría si esta radiación se sale de nuestro control? ¿Qué pasaría si el material solar cargado, llamado Harmattan, comienza a moverse hacia nuestra Tierra a miles de millas por segundo? ¿Qué pasaría si nuestra Tierra es alcanzada directamente por una llamarada solar? ¿Podrá este planeta protegernos? La respuesta es algo compleja, pero los científicos coinciden en que el campo magnético y la atmósfera de la Tierra nos protegen incluso de las erupciones solares más fuertes. Sin embargo, estas tormentas solares todavía pueden destruir nuestros radares, sistemas de radio e incluso los satélites que están orbitando en el espacio. Pero no puede llegar hasta la superficie de la Tierra ni tocarnos, y esto es únicamente gracias a nuestra atmósfera. Créeme, vivimos en el planeta más afortunado de este universo. La atmósfera de la Tierra impide que las radiaciones peligrosas de las erupciones solares nos alcancen. Alex Young, el director asociado de la División de Ciencias de Heliofísica en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, dice que en los últimos 10.000 años, durante todos los grandes eventos solares que han ocurrido, nunca ha pasado que la atmósfera de nuestra Tierra haya sido dañada o que la Tierra se haya vuelto insegura para vivir. En 2012, la gente temía las erupciones solares, pero tampoco ocurrió nada entonces. Las erupciones solares sí han causado destrucción en la Tierra, pero el campo magnético nos protege de la radiación solar. Pero el poder electromagnético de estas erupciones es tan grande que puede destruir las redes eléctricas, las conexiones a internet y otros dispositivos de comunicación. Esto puede causar caos en todos lados y por eso la gente podría morir. Expertos de la NASA y otras agencias espaciales consideran el clima espacial una amenaza seria. Por eso se monitorean muy de cerca al Sol y sus actividades. Entonces, ¿qué son realmente las erupciones solares? Las erupciones solares se producen cuando las líneas del campo magnético del Sol chocan entre sí o se tuercen. Esto provoca una tormenta enorme del tamaño de un planeta que se libera desde la superficie del Sol en forma de energía electromagnética. Podemos ver estas tormentas en el Sol como manchas frías y oscuras, a las que también llamamos manchas solares. Alrededor de estas manchas solares se expande un gran campo magnético, donde estas líneas se enredan, a veces se tuercen o chocan entre sí. De ahí surge un potente destello de energía. Y junto con eso, del Sol también se libera mucho material, es decir, partículas cargadas, a las que llamamos erupciones solares. De estas erupciones, la mayor parte de la energía se libera en forma de luz ultravioleta y rayos X. Esto hace que los gases presentes en la atmósfera del Sol también se calienten a temperaturas muy altas, y por esta razón, una gran cantidad de partículas cargadas se liberan al espacio desde la atmósfera solar. A esto lo llamamos eyección de masa coronal o CME.
Si una mancha solar lanza una CME hacia la Tierra, esa tormenta puede llegar en 15 horas o algunos días a miles de millas por segundo. Ahora, no importa si antes has escuchado o no sobre las CMEs, porque el Sol emite estas CMEs cada semana o incluso todos los días en algún lugar. Es decir, para el Sol esto es un proceso normal. Durante el ciclo solar de 11 años, la cantidad de CMEs aumenta junto con la actividad solar. Según la NASA, la mayoría de las CMEs no son notadas por las personas, simplemente pasan cerca de este planeta porque el campo magnético de nuestra Tierra nos protege. Sin embargo, las CMEs grandes y energéticas comprimen el campo magnético terrestre, lo que provoca que veamos tormentas geomagnéticas en la Tierra. Lo que sucede es que la energía electromagnética que viene del Sol se llena en nuestra magnetosfera y los átomos y moléculas presentes en la atmósfera de la Tierra se cargan eléctricamente. Esto provoca algo que podemos ver en todo el mundo. Debido a estas tormentas, las auroras boreales que normalmente vemos cerca del polo norte de la Tierra, pero si hay una muy grande, también se podrán ver en el Ecuador. Si una gran tormenta solar como esa choca con nuestra Tierra, todo el sistema de radio y radar del mundo quedará completamente fuera de servicio. Las redes eléctricas se sobrecargarán por la subida de tensión, lo que podría causar apagones. Aunque eso no ocurra, los apagones largos serán comunes. Algunos expertos incluso temen que una gran tormenta CME pueda causar un colapso del Internet en la Tierra. Incluso los cables de Internet que están tendidos bajo el mar pueden sobrecargarse, y si eso sucede, nuestro mundo se detendría por completo sin Internet. Aunque esto nunca ha sucedido antes, no se puede descartar la posibilidad. Si eso ocurre, el Internet podría desaparecer globalmente por semanas o meses. Ni la estación espacial ni los satélites se salvarán del impacto de la radiación de la CME, porque no tienen la protección de la atmósfera de la Tierra y están completamente expuestos al ambiente hostil del espacio. En la historia de la Tierra, la tormenta geomagnética más poderosa registrada hasta ahora se documentó en el año 1869, conocida como el evento Carrington. Sin embargo, esta tormenta geomagnética tan poderosa no tuvo un impacto significativo en la vida que prosperaba en la Tierra, ni en la humanidad o la salud humana. Si alguna vez ocurrió una tormenta aún más grande en la historia de la Tierra, hasta ahora no hemos encontrado ninguna evidencia de que haya tenido algún efecto en la vida humana. Está claro que la vida en la Tierra continuará igual, sin importar la tormenta solar. No sabemos cuán grande sería esa llamarada solar que tendría el poder de acabar con la vida en la Tierra, pero eso nunca ha pasado en la historia. O también puede ser que ninguna llamarada solar pueda acabar con la vida en la Tierra. Pero hay otro enemigo que puede acabar con la vida en la Tierra en un abrir y cerrar de ojos. Y en la historia, esto ya ha sucedido una vez, y ese peligro son las estrellas que nos rodean. Cuando una estrella agota todo su combustible y llega a su fin, explota en una poderosa supernova. Esto emite una radiación muy poderosa que se extiende por millones de años luz en el espacio. Estas explosiones son mucho más poderosas que una llamarada solar. La radiación ultravioleta que emiten destruiría la capa de ozono de nuestra Tierra. Cuando la capa de ozono desaparezca, la Tierra estará expuesta a radiación y partículas cargadas, y casi ninguna forma de vida sobrevivirá. En un estudio reciente, investigadores afirmaron que al final del periodo devónico, hace entre 416 y 358 millones de años, hace años, a unos 64 años luz de la Tierra, murió una estrella. Esa estrella explotó en una supernova. Debido a eso, aquí en la Tierra se produjo una extinción masiva que acabó con aproximadamente el 70% de los invertebrados que vivían en el planeta. Sin embargo, los científicos no saben cómo ocurrió exactamente esta extinción masiva. ¿Cuáles fueron los factores que iniciaron esta extinción masiva, aunque se trata de la época de esa extinción masiva?
El estudio de los esqueletos reveló que sus fósiles estaban dañados debido a la radiación ultravioleta. Esto solo puede suceder debido a una estrella que explota o una supernova, pero afortunadamente no hay ningún candidato a supernova cerca de nuestro planeta. Podría ser un peligro para nosotros pronto. Nuestro Sol, por ahora, no puede volverse supernova. Respecto a las tormentas solares, la atmósfera terrestre nos protege lo suficiente. Si has visto la película de 2012 o cualquier otra película relacionada con la destrucción de la Tierra, entonces sabrás de qué manera podría llegar el fin de nuestro planeta. Por supuesto, en cada película nosotros, los humanos, intentamos detener ese desastre y tal vez algunas personas logran sobrevivir al final de la película. Siempre salen noticias así y hay muchos videos en YouTube sobre esto, donde se explica cuáles son las formas en que nuestro planeta podría acabarse, como el Nibiru y el planeta X, el calendario maya y muchas otras profecías antiguas, el gran diluvio, incendios imparables, profecías religiosas, volcanes, tsunamis y desastres que vienen del espacio. Algunas afirmaciones tienen base científica, otras son distintas, las cuales no se pueden verificar ni predecir de antemano. En la era moderna de hoy no podemos vivir en la ilusión. Para entretenernos, imaginemos a Nibiru y el planeta X. Ahora sabemos de asteroides que han chocado con la Tierra. Sigamos considerando las posibilidades. Hoy no vamos a considerar las posibilidades y veremos algo que nadie puede evitar que suceda. ¿Y cuál será el destino final de la humanidad y de esta Tierra? Sí, esto no es una profecía, es un evento inevitable que no se puede evitar. Sabemos que hoy en día somos cerca de 7.8 mil millones de personas en esta tierra, pero no siempre fue así. Nuestra historia es reciente. Los humanos modernos llevan en la Tierra entre 300.000 y 400.000 años, pero los grandes simios existían aquí hace algunos millones de años, y antes de ellos había algunas especies que evolucionaron y se convirtieron en grandes simios. La evolución se remonta a 50-60 millones de años, y si viajamos al pasado, sorprendería ver cómo los humanos surgieron gradualmente de criaturas similares. Por supuesto, aquí nos damos cuenta de que la evolución es un proceso muy lento, donde en una sola escala de tiempo humana no podremos notar mucho, pero en una escala de tiempo de millones de años, la evolución es inevitable. La evolución no puede detenerse, así como con el paso del tiempo, las condiciones en nuestra Tierra fueron cambiando. La presión para sobrevivir sobre las especies de este lugar también cambió de forma similar. Quien pudo soportar esa presión siguió adelante y quien no pudo le dio la oportunidad a otras especies de avanzar. También hubo mutaciones genéticas aleatorias en los seres vivos. Algunas mutaciones permitieron que los seres vivos se adaptaran al entorno cambiante, transmitiendo estas características a las siguientes generaciones. Así, nosotros actualmente Aquí estamos, hablando de millones de años en el futuro. Los humanos seguiremos en la Tierra, pero la evolución no se podrá detener. Estamos hablando de un futuro de millones de años adelante. Ahí habrá humanos, pero quizás no todos serán humanos. Quizás alguna otra especie esté gobernando la Tierra y hay más posibilidades de que sea una versión avanzada de nosotros los humanos. Pero incluso entonces, humanos y esa especie enfrentarán la máxima presión de la naturaleza. Por el clima y recursos limitados, habrá guerras mundiales provocadas por humanos y otras especies, incluso nucleares, químicas y biológicas. A causa de asesinos, nuevas enfermedades y desastres naturales sentirán presión por sobrevivir. Las mutaciones seguirán ocurriendo y eventualmente, por alguna razón, llegará el final. Ya no importará cuántas personas sobrevivan a las enfermedades.
Los humanos desaparecerán del mundo. En términos geológicos y astronómicos, si no es hoy, algún día la humanidad acabará. Y ese será el primer paso hacia el fin del mundo para nosotros, que comenzará con nuestra propia desaparición. Además, los humanos que estén viviendo en otros planetas o que ya hayan migrado de la Tierra, probablemente nunca querrán regresar a este planeta, porque lo que viene será más aterrador. Por cierto, para las personas que hayan dejado la Tierra y se hayan ido a otro lugar, ¿la evolución los dejará en paz allá? Esa es una pregunta para ustedes. Bueno, si volvemos a la Tierra, hoy en día nos parece una suerte que nuestro planeta, nuestra Tierra, tenga exactamente el tamaño y la masa que tiene. Puede haber atmósfera porque está a la distancia ideal del Sol. La combinación de estos factores forma nuestro planeta, donde el agua que fluye en la Tierra se vuelve fuente del surgimiento de la vida, y si hay un pequeño cambio en cualquiera de estas propiedades, todas las ecuaciones de la vida aquí cambiarían por completo. La diversidad y variedad que vemos hoy en la vida de la Tierra, nada de eso existiría. Hace miles de millones de años, la Tierra estaba cubierta por océanos. Es un mundo marino donde primero surgió la vida simple y después la compleja. La vida en tierra apareció millones de años después. Pero durante este tiempo, no solo nosotros evolucionamos, sino que este Sol, que está en el centro de nuestro sistema solar, también es producto de la evolución y, antes que nada, le quitará los océanos a la Tierra con el paso del tiempo. Mientras el Sol transforma hidrógeno en helio mediante fusión nuclear, el Sol se volverá aún más caliente y comenzará a expandirse, se volverá mucho más brillante y liberará aún más energía. Dentro de aproximadamente 1000 a 2000 millones de años, la energía liberada por el Sol será tanta que los océanos comenzarán a hervir. Se suscribirá. Años, y como resultado habrá un efecto invernadero global que envolverá toda la Tierra. La temperatura de la Tierra comenzará a aumentar peligrosamente y en ese momento nuestro planeta también se convertirá en un infierno como Venus. La Tierra se volverá inhóspita y casi todas las especies de la superficie desaparecerán, sobreviviendo solo los organismos capaces de vivir sobre las nubes. Y de esta manera, la naturaleza decidirá el rumbo futuro de la vida en la Tierra, pero los humanos ya se habrán extinguido o habrán abandonado la Tierra. Aún así, la naturaleza se volverá aún más implacable con la Tierra, y la siguiente fase será aún más peligrosa. Probablemente pienses que los océanos hiervan y se evaporen fue algo muy malo, pero ¿qué opinas de esto? Que todo lo que existe en la Tierra se desintegrará y hasta sus átomos desaparecerán de este mundo. Todo lo que alguna vez existió en esta superficie se convertirá en cenizas. Cada rastro de todo quedará enterrado en la Tierra. Aquí las condiciones serán como las que existen hoy en el primer planeta de nuestro sistema solar, Mercurio. En 5 a 7 mil millones de años, algo así ocurrirá en la Tierra. Cuando el hidrógeno en el núcleo solar se agote, iniciará la gran destrucción. Su núcleo se irá contrayendo debido al helio y los metales pesados y también se calentará, lo que hará que las capas exteriores del Sol comiencen a expandirse. Al expandirse el Sol, sus capas externas se enfriarán, pero al contrario, el Sol se volverá aún más luminoso. A medida que su núcleo se caliente y se contraiga más, comenzará la fusión de helio y nuestro Sol pasará de ser una estrella de secuencia principal a convertirse en una subgigante y luego de subgigante a una gigante roja completamente desarrollada que quema helio. Nuestra querida Tierra también sentirá la presión de existir, pero no podrá soportar tanta presión. Nuestro Sol será casi 100 veces más grande que hoy y su brillo aumentará miles de veces más que ahora. La Tierra quedará completamente devastada y comenzará a alejarse lentamente de su órbita.
El Sol ya habrá destruido a Mercurio y Venus, pero esta fase de quema de helio durará mucho tiempo. Durante millones o billones de años, el Sol eventualmente agotará su helio. Cuando eso ocurra, su núcleo se contraerá y calentará más, sin más reacciones de fusión. El Sol pronto morirá, con una gran explosión. Su núcleo será una enana blanca y sus capas exteriores se expulsarán al espacio tras una explosión. Esto formará una nebulosa planetaria. Si la gigante roja no ha absorbido la Tierra en esta fase, igual no sobrevivirá. Y si la devora, la historia terminará ahí mismo. Y si no, seguirá girando continuamente en un sistema solar que se ha convertido en un cementerio, orbitando alrededor de una pequeña estrella apagada. Pero aún así, ese no es el final de la historia. Swallowed y Rejected ahora están. Los humanos en la Tierra desaparecieron hace mucho tiempo, o se fueron, o la Tierra ya no era habitable. Después, lo más valioso aquí, el agua, fue atacado. Los océanos se secaron y evaporaron, convirtiéndose en vapor. Después, todo quedó en cenizas y la Tierra girará en el sistema solar como un cementerio por miles de millones de años. Los rayos cósmicos seguirán cayendo sobre la Tierra durante cuatrillones de años, pero nuestra Tierra seguirá existiendo como un cadáver incluso en ese momento, en este lugar oscuro, junto a una estrella apagada. Esta escena continuará hasta que una colisión haga que algún objeto choque con nuestra Tierra y la destruya, o hasta que la absorba y borre su existencia. Este universo realmente es un lugar aterrador, donde suceden cosas violentas, y quizás esa sea la regla del universo. La eyección hará que algún objeto pase cerca de nuestra Tierra y, gravitacionalmente, expulse a la Tierra fuera de este sistema solar. La Tierra vagará como un planeta fuera de control por el universo infinito eternamente. Muerte lenta, la Tierra permanecerá en este sistema solar donde no habrá luz del sol ni calor. Orbitará esa estrella enana incontables veces y tras miles de millones de años se fusionará con ella. Y así terminará la historia de la Tierra. Este mundo inevitablemente llegará a su fin algún día, el lugar donde vivimos, al que llamamos Tierra. Si la creación es un hecho, la destrucción es un hecho definitivo, y aquí no estamos haciendo ninguna especulación. No adivinamos a ciegas. Más bien, es una conclusión basada en nuestra comprensión científica y los logros científicos hasta ahora. Sabemos el futuro de la Tierra a escala astronómica, pero el futuro cercano está en nuestras manos, está dentro de nuestro alcance. Es nuestra elección, como especie, qué estamos haciendo, en qué nos estamos convirtiendo y qué deberíamos hacer. La ciencia puede mostrarnos el futuro, pero ¿cómo aseguramos ese futuro? ¿Cómo lo vivimos? ¿Con libertad y dignidad? Eso lo tenemos que decidir nosotros. Para que podamos representarnos como humanos de una manera buena, mejor y por mucho tiempo en este universo, imagina un cuerpo celeste que es muy grande, muy poderoso, que desde una distancia de 93 millones de millas está controlando la vida en un planeta de todas las formas posibles. Y ahora imagina que ese cuerpo, que es responsable de la vida en un planeta, también guarda secretos muy profundos, secretos que ni los científicos pueden explicar completamente. Sí, estamos hablando de nuestro Sol. Creemos que conocemos al Sol, ¿pero realmente lo conocemos? ¿Qué pasaría si te dijera que en el corazón del Sol existen fuerzas allí que, en un abrir y cerrar de ojos, podrían destruir toda la civilización humana? Ese calor familiar que sentimos todos los días, aún no hemos comprendido ni sentido el desastre que podría causar, desde esas extrañas manchas solares que vemos en su superficie hasta las peligrosas tormentas solares. El Sol no es solo un dios que da vida, como pensamos, también es una bomba de tiempo que en cualquier momento podría explotar con una fuerza inimaginable. Desde las civilizaciones antiguas que consideraban al Sol como un dios, hasta la ciencia moderna de hoy,
que lo ve como el motor de la vida, sabemos que el Sol es una gran esfera de gas y plasma. Pero si lo vemos a una escala más amplia, realmente la vida no sería posible sin el Sol, y la humanidad siempre ha sabido que el Sol es esencial para nosotros. Pero ese mismo Sol es una de las fuerzas más peligrosas de nuestro sistema solar. Además de su calor y esa luz familiar, es un horno nuclear cósmico incontrolable que constantemente nos está llevando hacia un gran evento. Damos por sentado al Sol, que en este universo infinito ilumina los planetas como si fuera algo enorme, los mantiene calientes y sostiene la vida en esos planetas. Si pudiéramos ir a las profundidades del Sol, veríamos que la gravedad es tan intensa que incluso los átomos de hidrógeno chocan y se fusionan entre sí. Gracias a este proceso de fusión nuclear, el Sol puede liberar una inmensa cantidad de calor y así la temperatura de la superficie del Sol llega hasta los 5500 grados Celsius, pero el verdadero terror está escondido en su núcleo, donde la temperatura alcanza hasta los 15 millones de grados Celsius. 15 millones de grados Celsius, esto está más allá de lo que podemos imaginar. Esta inmensa energía del Sol no solo nos da luz, sino que también provoca tormentas solares, y ahí ocurre una eyección masiva de campos magnéticos y partículas cargadas. Aunque las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal no nos parezcan tan peligrosas, tienen tanta fuerza que pueden destruir nuestra tecnología moderna en un instante. Una sola tormenta solar podría empujarnos a un apagón global. La verdad es que, literalmente, vivimos a merced de una estrella que en cualquier momento puede cambiarlo todo. Y lo más aterrador es que ni siquiera nos reconoce ni es compasivo. Así que vamos a ver una muestra peligrosa del poder del Sol, la tormenta solar. En 1869, el Sol liberó una tormenta solar masiva, que hoy conocemos como el evento Carrington. Esta tormenta solar fue tan intensa que el sistema de telégrafo de esa época colapsó, los equipos se incendiaron y los operadores que trabajaban en esos sistemas y equipos recibieron fuertes descargas eléctricas. Si una tormenta así golpeara la Tierra hoy en día, entonces la destrucción sería segura. Nuestro mundo moderno depende muchísimo de la tecnología. El resultado sería que el Internet, el GPS, las redes eléctricas y los satélites se freirían en cuestión de segundos. Estos son los recursos principales donde el impacto sería más visible. Además, las personas que viajan por mar o por aire quedarían atrapadas a mitad de camino. Incluso en nuestros cuerpos hay dispositivos que pueden conducir electricidad, así que el peligro para la vida humana aumentaría considerablemente. Del ambiente del Sol se libera una gran cantidad de energía magnética. A esta explosión se le llama tormenta solar. Estas tormentas solares pueden liberar partículas altamente cargadas en cualquier dirección en el espacio, y cuando se dirigen hacia la Tierra, avanzan hacia nuestro planeta a cientos de miles de millas por hora. Cuando estas tormentas chocan con la Tierra, interactúan con su campo magnético, lo que nos permite ver hermosas auroras en el cielo. Pero detrás de esta belleza se esconden estas terribles tormentas solares que pueden acabar con todo en un instante. Lo más aterrador es que no podemos verlas venir. Las tormentas solares pueden estallar sin ninguna advertencia. En un momento, el Sol parece completamente tranquilo y al siguiente puede lanzar esta peligrosa radiación invisible hacia nosotros. El evento Carrington fue una advertencia para nosotros, pero hemos avanzado mucho aprendiendo de ese evento. Durante décadas, las agencias espaciales y los científicos han estado observando el Sol todo el tiempo para detectar estas tormentas solares y poder protegernos a tiempo. Así que la verdadera pregunta no es si la próxima tormenta solar chocará con nosotros, sino la pregunta es cuándo. Esta incertidumbre siempre nos mantiene asustados. El Sol tiene otro lado oscuro, las manchas solares. Cuando miramos al Sol en el cielo, vemos un brillo cegador que emite, pero no siempre brilla así. A veces, en su superficie aparecen manchas oscuras llamadas manchas solares.
Estas son áreas frías en la superficie del Sol donde los campos magnéticos del Sol están doblados y enredados entre sí. Hemos estado observando las manchas solares durante siglos, pero la razón de su formación siempre ha sido un misterio. Sin embargo, lo que sí sabemos es que donde hay manchas solares, hay destrucción. Las manchas solares están relacionadas con la actividad de nuestro Sol. Las manchas solares son la raíz de muchas tormentas solares muy intensas. Estas manchas oscuras muestran algunos procesos aterradores que ocurren dentro del Sol, los cuales aún no entendemos completamente. Pero, ¿por qué se forman y por qué estas manchas solares desencadenan llamaradas solares y eyecciones de masa coronal? Estas preguntas también hacen que los científicos sigan pensando. Lo que sí sabemos sobre ellas es que la actividad de las manchas solares aumenta y disminuye en ciclos. Cuando el Sol está más activo, se ven más manchas solares, y mientras más manchas solares hay, mayor es la probabilidad de que ocurran llamaradas solares. Por eso, durante el ciclo de actividad solar de 11 años, ocurren más llamaradas solares y se observa más actividad solar. La próxima vez que veas una imagen de una mancha solar, recuerda que no son solo manchas en una estrella brillante, sino que representan el lado oscuro del Sol, el más peligroso. Y también debemos recordar que vivimos tranquilamente bajo la protección de una estrella que en realidad no es nada tranquila. Pero las manchas solares no son el único peligro que proviene del Sol. El Sol tiene otro lado oscuro, las llamaradas solares. Las llamaradas solares son la forma en que el Sol libera energía acumulada, y cuando estas llamaradas estallan, la energía que liberan es incluso mayor que la de millones de bombas atómicas. Estas llamaradas liberan radiación y partículas cargadas en todas las direcciones desde el Sol, y a veces vienen directamente hacia nuestra Tierra. Cuando una llamarada solar poderosa golpea la Tierra, los efectos pueden detener al mundo entero. Apagones globales, desaparición de señales GPS, mal funcionamiento de satélites, fallas en las redes eléctricas, internet, economía, ecosistema, todo puede colapsar solo por el impacto de una llamarada. El sistema bancario, la industria de la aviación y todos los sectores que dependen de internet pueden detenerse de repente. Esto nos recuerda que el mismo Sol que hace posible la vida en la Tierra también puede obligar a nuestro mundo a detenerse, pero las llamaradas solares no son el único misterio del Sol. A medida que avanzamos en la tecnología, nuestra comprensión sigue creciendo, pero todavía hay muchas cosas sobre el Sol que no entendemos. Por ejemplo, la corona solar, su capa más externa. El misterio de la corona es que su temperatura es mucho mayor que la de la superficie del Sol. ¿Cómo es posible esto? La superficie del Sol está a 5.500 grados Celsius, pero ¿cómo es que la corona, a cientos de kilómetros, alcanza millones de grados Celsius? Otro misterio es qué fuerza está impulsando los ciclos solares. Cada 11 años, los polos magnéticos del Sol se invierten, lo que aumenta la actividad solar. Sin embargo, los científicos no saben qué impulsa esto. ¿Qué mecanismo desencadena este proceso? No es solo un rompecabezas científico interesante, es un horror cósmico que nos muestra un destello de esos misterios en este universo que están más allá de la comprensión humana. Y esto nos hace darnos cuenta de cuánto realmente entendemos este universo infinito, de dónde estamos parados al final. El Sol es la estrella más cercana, pero el universo es infinito. Estos misterios lo hacen el líder supremo. En este universo, todo sigue sus propias reglas. Quizás sea mejor que ciertos misterios permanezcan ocultos para siempre. Si alguien como Sabita llega a conocer todos los misterios del universo, entonces
años, ella será la líder suprema y querrá manejar las reglas del universo a su manera, y probablemente ninguno de nosotros quiera eso. Entonces, amigos, ¿cuáles son sus opiniones sobre los misterios del Sol? Cuéntenos en la sección de comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Para más videos informativos como este, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Amigos, nos veremos pronto con otro nuevo video informativo como este. Sigan curiosos y felices. Namaskar.